Jack el Destripador. Incluso, escuchar ese nombre provoca un escalofrío inmediato. Es un eco de terror que atraviesa más de un siglo de historia y aún hoy sigue despertando la misma inquietud. Londres, 1888, una ciudad en plena revolución industrial, calles cubiertas por niebla, humo de fábricas que oscurecía el cielo y un barrio que se convirtió en sinónimo de miedo en Whitechapel. Allí, entre callejones húmedos, lámparas de gas parpadeantes y la pobreza más brutal, surgió una figura que cambiaría la historia del crimen para siempre, una sombra que atacaba en la oscuridad con una precisión escalofriante y que jamás fue atrapada. Este es el misterio de Jack el Destripador, el asesino más famoso del mundo, cuya verdadera identidad permanece oculta hasta el día de hoy. Imagina esas noches en Whitechapel, tabernas llenas de humo, borrachos tambaleándose, prostitutas buscando clientes para sobrevivir, y policías agotados intentando mantener el orden en un barrio caótico. La vida allí era dura, peligrosa, y nadie imaginaba que en medio de tanta miseria aparecería un monstruo. Entre agosto y noviembre de 1888, al menos 5 mujeres fueron brutalmente asesinadas, todas trabajadoras sexuales. Sus nombres merecen ser recordados: a Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eidos y Mary Jane Kellyanne Cinco, víctimas conocidas como las víctimas canónicas. Pero se sospecha que pudieron haber sido muchas más. La primera fue Mary Ann Nichols, hallada el 31 de agosto de 1888. Su cuerpo fue encontrado en Bucks Row. Cuando la policía llegó, la escena era escalofriante. Su garganta había sido cortada profundamente y su abdomen presentaba terribles mutilaciones. En aquella época, el conocimiento médico forense era limitado, pero incluso los investigadores más experimentados quedaron horrorizados por la precisión quirúrgica de los cortes. Aquello no era un ataque cualquiera. Parecía el trabajo de alguien con conocimientos de anatomía, quizás un carnicero, un médico, o alguien habituado a tratar con cadáveres. Apenas una semana después, el 8 de septiembre, Annie Chapman fue encontrada en la parte trasera de una casa en Hambury Street. Su asesinato fue aún más brutal. Había sido estrangulada, degollada, y su abdomen abierto con tal precisión que parecía un macabro experimento. Se descubrió que algunos órganos habían sido extraídos. El detalle más perturbador era la frialdad del asesino. No se trataba de un crimen pasional, sino de un ritual meticuloso. El barrio entero quedó paralizado por el miedo. La histeria creció, y la prensa de la época, ansiosa por vender más ejemplares, explotó cada detalle. Fue entonces cuando nació el nombre Jack the Ripper, o Jack el Destripador, gracias a una carta enviada a la policía, supuestamente escrita por el asesino. En ella, el autor se burlaba de las autoridades, afirmaba que seguiría matando, y firmaba con ese nombre que pasaría a la eternidad. Muchos creen que la carta era falsa, creada por algún periodista para avivar el morbo, pero el apodo se quedó para siempre, convirtiéndose en un símbolo del terror victoriano. El 30 de septiembre ocurrió lo que se conoce como la doble jornada, 2 asesinatos en la misma noche. La primera víctima fue Elizabeth Stride, hallada en un callejón oscuro. Su cuello había sido cortado, pero a diferencia de las demás, no fue mutilada. Algunos creen que Jack fue interrumpido antes de terminar su trabajo. Apenas 45 minutos más tarde, Catherine Eidos fue encontrada en Mitre Square. A ella sí la mutiló con una brutalidad indescriptible, extrayendo órganos y dejando una escena tan atroz que incluso los médicos quedaron conmocionados. Esa noche, el miedo se transformó en pánico absoluto. El asesino estaba desafiando a la ciudad entera. El último de los crímenes canónicos sucedió el 9 de noviembre. Mary Jane Kelly, la más joven de todas, fue asesinada en su propia habitación. Su cuerpo fue destrozado de manera tan cruel que incluso los agentes más duros nunca pudieron olvidar aquella visión. El informe policial describió mutilaciones que superaban todo lo visto hasta entonces, como si Jack hubiera liberado toda su furia en aquella última víctima. Muchos consideran que este fue su crimen final, aunque algunos investigadores creen que continuó matando bajo otras circunstancias o en otros lugares. La pregunta que persiste más de un siglo después es: ¿quién fue Jack el Destripador? Existen decenas de teorías. Algunos sospechan de Montague John Druitt, un abogado con problemas mentales que se suicidó poco después de los asesinatos. Otros señalan a Aaron Kazminski, un barbero polaco con antecedentes de violencia, y que fue internado en un manicomio. También hay teorías que apuntan a médicos de la alta sociedad, a miembros de la realeza, e incluso a artistas famosos como Walter Sickert. La verdad es que nunca se llegó a una conclusión definitiva. Uno de los elementos más fascinantes del caso es la cantidad de cartas enviadas a la policía y a la prensa. Más de 200, muchas firmadas como Jack the Ripper. La mayoría se considera falsa,
pero unas pocas parecen auténticas, especialmente la llamada From Hell Letter, enviada junto con una caja que contenía un pedazo de riñón humano. Esa carta, escrita con una caligrafía torpe y plagada de errores, parecía provenir de alguien con educación limitada, lo que contradice las teorías de un asesino oculto o de alta sociedad. ¿Era realmente él? Nunca lo sabremos. La policía de Londres se enfrentó a un enemigo invisible. En aquellos tiempos no existían huellas digitales, análisis de ADN ni cámaras de seguridad. Los investigadores se guiaban solo por testimonios contradictorios y la escena del crimen. El asesino se movía como un fantasma en la niebla, desapareciendo entre la multitud de Whitechapel. Cada vez que creían estar cerca, el rastro se desvanecía. La frustración fue tal que Scotland Yard recibió duras críticas. Acusados de incompetencia, la presión social y mediática era tan grande que el caso se convirtió en el Mayo ERE, desafío policial del siglo XIX. Más de 130 años después, Jack el Destripador sigue siendo estudiado, investigado y debatido. Han surgido libros, películas, documentales y hasta supuestas pruebas de ADN en 2014. Un estudio afirmó que el ADN encontrado en un chal de una de las víctimas coincidía con descendientes de Aaron Kosminski. Sin embargo, muchos expertos pusieron en duda la validez de ese análisis. La verdad es que probablemente nunca sabremos quién fue realmente. Y quizás ese sea el mayor poder de este misterio, aunque permanece abierto, alimentando nuestra fascinación y nuestro miedo. ¿Por qué seguimos hablando de Jack el Destripador? Porque representa más que un simple asesino. Es la encarnación del miedo a lo desconocido, la figura de un depredador que acecha en la oscuridad y que jamás fue atrapado. Es el recordatorio de que incluso con todos los avances de la civilización, la naturaleza humana puede ser aterradora. Whitechapel, hoy convertido en una zona turística, aún conserva placas y rutas guiadas que recorren los lugares de los crímenes. Personas de todo el mundo viajan para sentir de cerca ese escalofrío histórico. Y cada vez que alguien camina por esas calles estrechas, no puede evitar preguntarse, ¿quién fue realmente Jack el Destripador? ¿Un loco? ¿Un genio criminal? ¿O alguien que nunca sospecharíamos? El mito se alimenta del vacío de respuestas. Y mientras no haya una verdad absoluta, Jack el Destripador seguirá vivo en la memoria colectiva, en nuestras pesadillas y en los rincones oscuros de la historia. La próxima vez que escuches pasos en una calle desierta, recuerda que en 1888, en Londres, esos mismos pasos pudieron pertenecer al asesino más famoso que nunca fue atrapado.